Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos hoy día, en esta oportunidad, en Historia Universal, a hablar acerca de la formación y la consolidación de los estados modernos europeos. A ver, para que más o menos entremos en el contexto, es importante tomar en cuenta que la burguesía busca formar una alianza con los monarcas, con la intención de debilitar el poder de la iglesia. Recuerden que el propósito de las reformas protestantes era justamente debilitar a la institución eclesiástica, pero también era importante fortalecer las monarquías para poder destruir completamente a la nobleza feudal que aún todavía persistía y que claramente pues era necesario esta alianza entre monarca y burguesía justamente para aniquilar a la nobleza feudal que aún todavía existía, ¿correcto? Entonces, era una de las maneras, pues, para tomar siempre en cuenta ese aspecto. Ahora bien, cuando hablamos de monarquías modernas, nos estamos refiriendo, pues, para empezar, surgen a partir del siglo XVI. ¿No? Una de las características de estas monarquías era justamente que eran autoritarias, eran monarquías que van a empezar a formar lo que se conoce como Estado-nación, es decir, tratar de dar pues una identidad bajo la dirección pues del rey. Entonces aquí se va a caracterizar básicamente pues a lo que conocemos hoy en día como la soberanía, el centralismo del poder. Y eso va a permitir pues que tanto la nobleza feudal como la iglesia queden pues relegadas a un segundo plano. Entonces, este sistema político va a permitir pues el surgimiento pues de los primeros estados modernos en Europa, ese concepto de Estado-nación, que luego esto se va a propagar pues en diferentes partes del mundo, incluyendo América Latina. Cuando América Latina pues se independiza, muchas de sus, muchas de estas instituciones van a surgir en base pues a los estados-nación o a las instituciones que ya se estaban dando en la Europa del siglo XVI y siglo XVII. ¿Correcto? Muy bien. Es importante recordar acá, jóvenes, que obviamente, pues, como parte, pues, sin duda del surgimiento de los estados modernos, tiene que ver, pues, sin lugar a duda, con la gran expansión europea, que va a permitir, pues, acumular importantes capitales para para robustecer a la burguesía y así pues afianzar el capitalismo hacia la industrialización. Recordemos que una de las causas o razones por el cual se produce esta expansión europea tiene que ver principalmente pues por la obstrucción de esta ruta que se daba entre Oriente y Occidente por parte de los turcos otomanos. ¿Correcto? Cuando Constantinopla cae a manos de los turcos otomanos, pues la burguesía europea va a tener una enorme preocupación porque sus enormes ganancias, sus enormes riquezas por el cual lograban tenerla gracias a este intercambio comercial, va a estar completamente obstruido. Por lo tanto, va a haber una necesidad por parte de la burguesía de buscar nuevas rutas comerciales hacia Oriente. Por eso es que va a impulsar pues nuevos inventos, todo que tenga que ver pues con la circunnavegación. A esto pues se le conoce como la era de los descubrimientos. Entonces, esto es también algo importante que justamente vamos hoy día a destacar, ¿no? Y claro está pues como consecuencia pues estos viajes de exploración hacia Oriente, pues Europa conoce a América, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que debemos siempre tomar en cuenta. Muy bien. Ahora, ¿quiénes van a ser, profesor, los primeros países en lograr esta gran aventura? Bueno, básicamente dos. Hablamos pues de la corona española y Portugal. Y muchos dirán, profesor, ¿y por qué estos países y no Francia? ¿Por qué no Inglaterra, Holanda, que también pues tenían
la suficiente capacidad para poder ir a explorar otros lugares. Y lo que pasa es que estos dos países van a tener algo en común. Después de casi 800 años de invasión por parte de los musulmanes, estos estados, o en este caso estas naciones, van a liberarse del yugo islámico y van a empezar pues a integrar una unidad política. Recordemos que la corona de España surge en base pues a la fusión de diferentes reinos, como es el caso del reino de Castilla y el reino de Aragón. Entonces, como parte pues de esta unificación política, burguesía y monarca se ponen de acuerdo e inician pues una serie mm, de inversión con el propósito de buscar nuevas rutas comerciales y sin que se lo propusiesen, encuentran pues un continente llena de riquezas, como es la del caso de América, ¿correcto? Entonces, eso es algo muy, muy importante siempre ir destacando. Es más, Portugal va a ser pues el primer país en dar la iniciativa, atravesando pues toda la costa occidental de África para luego pues llegar hacia Oriente. Recordemos que Portugal, a través de su rey Enrique, funda la primera escuela náutica que antes no existía en ninguna parte de Europa, la escuela náutica de Sagres. Por eso, pues, a Enrique lo llamaron el navegante. Nunca viajó, pero lo llamaron así justamente por impulsar, pues, la navegación. Y como consecuencia de ello, con el apoyo de la burguesía, pues empiezan a desarrollarse una serie de inventos. La brújula, las carabelas, el astrolabio, la cartografía. Todos los grandes descubrimientos geográficos se dan justamente en esta época gracias al apoyo de la burguesía. Tenemos pues a Bartolomé Díaz, que atravesó pues el Cabo de las Tormentas, Vasco da Gama, que incluso llegó a Oriente, a Calicut, Pedro de Álvarez de Cabral, que llegó pues a las costas del Brasil. Entonces, sin duda, pues Portugal tuvo, sin duda, un importante impulso, o dio un impulso a la navegación con el único propósito de buscar nuevas rutas comerciales hacia Oriente. Por otra parte, los españoles, que también se habían fortalecido, gracias pues al proyecto de Cristóbal Colón, que había sido rechazado ya anteriormente en Portugal. Colón, gracias al apoyo de la burguesía, de algunos incluso millonarios judíos, como el señor Santangel, y la propia monarquía española van a apoyar su proyecto. Un proyecto que, si bien es cierto, ya en varias ocasiones había sido observado, al final le dan la gran oportunidad a Cristóbal Colón. Y va a ser, pues, sin duda, un gran descubrimiento que va a realizar para los europeos, claro está. Lo menciono porque obviamente Europa pues no fue el primer continente, o, no, o en este caso los españoles no fueron los primeros en haber llegado a América. 500 años antes ya los vikingos, los bárbaros del norte de Europa ya habían llegado pues a América. E incluso existen algunas investigaciones que es muy posible que China, mucho tiempo antes que los vikingos, también hayan logrado pues explorar esa parte del continente. Pero oficialmente sabemos pues que Colón es el que logra conectarse con Europa. Ahora, muchos dirán, "Pero, ¿por qué Colón no lleva su nombre? ¿No? América no lleva el nombre de Colón, porque Colón siempre creyó, hasta su muerte, que había descubierto una ruta hacia las Indias, ¿no? De ahí pues el término a los aborígenes americanos los llamó indios, cuando obviamente no es la palabra correcta. Va a ser pues el cartógrafo Américo Vespucio el que recién pues le va a dar a conocer a los europeos que lo que Colón encontró no era las Indias, sino era pues un nuevo continente, ¿no? De ahí, en honor a Américo Vespucio, surge pues América, ¿no? Como nombre. Otros importantes navegantes van a pues descubrir grandes ciudades, civilizaciones altamente desarrolladas, cosa que Colón nunca lo había hecho, como es el caso de Blasco Núñez de Balboa, que logró pues, conocer lo que es el Océano Pacífico, a la cual pues se llamó el Mar del Sur.
Hernando de Magallanes, que atravesó pues todo lo que es la parte, el estrecho o la parte meridional de Sudamérica, ¿no? El famoso estrecho de Magallanes, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser, profesor, las consecuencias de este encuentro de dos mundos? Que justamente pues hace unos pocos días, en algunos países, menos en América Latina, creo yo, se celebraba pues el encuentro de dos culturas, ¿no? De dos civilizaciones, América con Europa. Bueno, claramente pues va a haber diferentes consecuencias em, con respecto pues a este choque, ¿no? De civilizaciones. Aquí podemos encontrar pues sin duda tanto en el aspecto cultural, social, político, por ejemplo, que justamente vamos hoy día a descubrir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué consecuencias culturales podemos notar, profesor? Bueno, la expansión pues de la civilización europea sobre América, por ejemplo. Los conocimientos tecnológicos que van a imponer aquí en esta parte de la región. El intercambio de especies, ¿no? De animales, de plantas. Los europeos, por ejemplo, gracias a este encuentro con los americanos, conocen pues el chocolate, conocen nuevas especies como la canela, conocen lo que es las riquezas mismas que van a aprovechar para su fortalecimiento mercantil, la explotación de oro y plata. También van a lograr pues llevarse de nuestro lugar, de nuestro territorio, la papa y otras plantas que van a ser útiles para los europeos, ¿no? Por otro lado, pues también los americanos van a conocer pues animales que nunca antes habían conocido, ¿no? El caballo europeo, la vaca, el cerdo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este es algo importante siempre que hay que tomar en cuenta. Como consecuencia social, digamos pues que hay una consolidación de la burguesía comercial, gracias pues a las riquezas que se van a extraer de América. Como consecuencia de esta invasión, por así decirlo, hay un mestizaje de los pueblos aborígenes con los europeos. Y por otro lado, va a haber pues una crisis demográfica debido pues a la explotación por parte de los europeos hacia los aborígenes americanos por las epidemias, por las guerras y por los trabajos forzados para obtener pues el oro y la plata. Como consecuencia política, se van a ir formando pues los primeros imperios coloniales del siglo XVI, como es el caso de España y Portugal. ¿De acuerdo? Muy bien. No confundamos con los países imperialistas del siglo XIX, ¿no? De la industrialización, ¿no? Aquí estamos hablando pues de estos países que van a expandir sus fronteras, que van a tener colonias, pero bajo un enfoque mercantilista, ¿no? Donde solamente van a explotar las riquezas de oro y plata y ese va a ser pues su forma o esa va a ser su principal actividad económica. No va a haber acá una mayor transformación, algo que de repente más adelante Holanda, Inglaterra lo van a hacer. Aquí también es importante mencionar, pues acá se da también como consecuencia política el inicio pues de los conflictos políticos entre las potencias colonizadoras, en especial entre Portugal y España, que van a tener que dividirse el continente americano y gracias pues a la y no entran en una guerra gracias pues a la intermediación de la Iglesia Católica. Hay que recordar que Portugal y pues, España pues eran países muy católicos y respetaban pues a la autoridad papal, ¿de acuerdo? Como consecuencia económica diríamos pues que hay un apogeo principalmente sobre estas rutas que van, cuyo principal recorrido es el Atlántico, en la cual los europeos aprovechan bastante para poder, especialmente los españoles, para poder aprovechar pues las riquezas que habían en América. Acá pues se da pues inicio al mercantilismo como una fase previa a la industrialización que luego veremos pues en los próximos 300 años.
Ahora bien, y como tal, como imperios coloniales, empiezan pues a monopolizar los mercados. Surge pues el monopolio comercial. Los españoles, por ejemplo, implementan colonias en la cual pues no permite que tenga relaciones económicas con otros países. Solamente España se relacionaba económicamente con sus colonias y sus colonias con la corona española. ¿Correcto? Muy bien. Quiero destacar pues que no solamente hablamos de Bartolomé Díaz o Vasco de Gama, por supuesto pues que podemos encontrar otros importantes exploradores, ¿no? Juan Sebastián Elcano, en fin, pero que claro está, son digamos los que más podemos conocer cuando hablamos pues sobre historia universal, principalmente, ¿no? Pero existieron pues grandes navegantes. Justamente algo bien curioso es que entre los más importantes navegantes están pues entre genoveses y venecianos, recordando pues que ellos eran pues los grandes um, nave, impulsores mercantilistas que controlaban pues el Mediterráneo. Entonces, por algo pues Colón, el propio Marco Polo, proviene justamente de la parte norte de Italia, una pues de grandes navegantes. Y Portugal también con la implementación de la primera escuela náutica pues en Sagres, pues también va a lograr pues tener importantes navegantes, que justamente lo estamos ahí, estamos viendo. Perfecto. Continuamos. Luego de que Portugal y España se apropian de América y empiezan a explotar las riquezas de este continente, empieza pues a afianzar más su poder, ¿no? Surgen pues, como les mencioné, los primeros imperios coloniales del siglo XVI, ¿no? En el caso de Portugal sabemos pues que esta saga de éxito que va a tener este país es primero pues por la implementación de la Escuela Náutica de Sagres, como yo mencioné, en la cual pues que fue creada por Enrique, llamado así el Navegante, y esta fue pues la base de los descubrimientos geográficos en beneficio de los portugueses, en la cual pues van a conquistar importantes lugares, principalmente en África, ¿correcto? Muy bien. Principales colonias, hablamos pues en el Brasil, las costas del Brasil, Senegal, el Congo. En Asia tenemos pues Hormuz, Ceilán, Calicut y Macao. Recordando pues que sus imperios coloniales van a perdurar incluso hasta finales del siglo XIX, inclusive. Por otra parte, España, al término pues de las guerras de reconquista contra los musulmanes, los reyes católicos deciden formar una alianza matrimonial. Hablamos pues de, en este caso, del rey de Aragón y también, en este caso, de la reina Isabel de Castilla, ¿no? Tanto Fernando como Isabel fundan una dinastía, ¿no? La dinastía Transtámara, y ellos son conocidos pues como los reyes católicos, ¿de acuerdo? Repito, ellos son conocidos como los reyes los reyes católicos, ¿sí? Muy bien, ahí está, ¿no? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Muy bien. Ahora, estos reyes, para afianzar su poder, eh, lograron, pues, impulsar una serie de medidas, por ejemplo, la expulsión de los judíos de España, con el famoso Edicto de Granada, la creación de la Santa Inquisición Española y la autorización respectiva a los viajes de Colón, con la famosa capitulación de Santa Fe. Entonces, algo importante, ¿no? Siempre eh, tener en cuenta, ¿no? Hasta que, pues, obviamente, los españoles logran, gracias a esta unión entre Fernando e Isabel, logran, pues, expulsar a los musulmanes del territorio español.
que habían estado aquí durante casi 7 siglos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Siempre mencionar esto, ¿no? Y gracias a ello, pues, los reyes católicos pudieron, pues, afianzar su poder y lograr, pues, conquistar una serie de rutas comerciales en beneficio de la corona española, ¿correcto? Muy bien, entonces, importante lo que acabo de mencionar con respecto, pues, em, a la corona española. Porque recuerden, pues, que una de las características de los estados modernos tiene que ver, pues, con el surgimiento justamente de la burocracia estatal. Burocracia, pues, que las repúblicas de América Latina y otras partes han heredado. Antes no existía una burocracia estatal. Aquí, pues, surge, ¿no? Surge, pues, la burocracia estatal, el fortalecimiento de las monarquías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante siempre mencionar. Acá, pues, surge los funcionarios del Estado, ¿de acuerdo? Los funcionarios del Estado. Muy bien. Empiezan a formarse, pues, los primeros ejércitos nacionales, por ejemplo. Profesor, ¿y cuál es la diferencia con los ejércitos feudales o los ejércitos de repente que habían en anteriores sociedades o civilizaciones? Bueno, a diferencia pues de los ejércitos feudales, por ejemplo, que eran eventuales, es decir, se conforman solamente en épocas de campaña militar, aquí pues los ejércitos nacionales eran permanentes, estaban obviamente dirigidas por el propio rey. Todos los soldados pues se formaban bajo una misma instrucción y todos ellos eran integrados por la población nacional. No era pues como en otras épocas donde se contrataban mayormente mercenarios. La idea era formar soldados de la zona, del lugar, ¿no? Eso es algo tan importante que, ¿no? Que de repente no se ha tomado en cuenta, pero hoy en día es importante. Por ejemplo, una de las características de los soldados hoy en día contemporáneo es que tienen todo una instrucción, obedecen a sus superiores y se les inculca pues el nacionalismo, el patriotismo y todo ello, ¿no? Claro. En la antigüedad pues eso no era tan relevante, ¿no? Basta que sea un buen guerrero y no importa que fuese extranjero. Pero acá no, acá no solamente tiene que ser un buen soldado, sino que un buen patriota, ¿no? Y se lo inculca desde muy joven esas, eh, esos elementos, ¿no? De nacionalismo, patriotismo, etcétera, de obediencia a sus superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues también empiezan a surgir distintos sistemas de tributación para robustecer, para engrandecer al Estado. Eso también es importante, ¿no? Y como medida, pues, de fortalecer al Estado, está la iglesia, pero no una iglesia, pues, bajo el mando del papado, del Vaticano, sino una iglesia nacional, una iglesia que de hecho van a limitar el poder del Papa en cuanto a asuntos nacionales, donde incluso en tema político o jurídico, la autoridad del rey va a estar por encima del, del Papa, ¿de acuerdo? Hay asuntos que solamente le competen al rey y hay asuntos que solamente debe ser de competencia, ¿no? En este caso, del Papa, ¿de acuerdo? Cada uno obviamente con sus respectivas funciones. Acá pues es decir, hay una imposición de la supremacía del rey en estos asuntos, sobre todo de tema político. A eso pues se le conoce también como el regalismo, ¿no? Que es también importante siempre tenerlo en cuenta. Claro que esto mayormente se va a ver pues en Inglaterra y en Francia, ¿no? Porque de hecho pues en España y en Portugal sí pues los reyes van a estar siempre, no sometidos, pero sí van a darle un rol protagónico a la Iglesia Católica, ¿no? Por ser justamente países eh, eh, que están bajo la dirección o están en alianza con la Iglesia
católica romana apostólica, la Iglesia católica romana, no, la Iglesia romana apostólica, ¿no? Que es el nombre como se le conoce, ¿no? Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, algunas colonias del Imperio Portugués. Vemos también a España, también cómo empieza a tener posesiones importantes, principalmente en toda Sudamérica y parte de América del Norte. ¿Cómo así, profesor, se empiezan pues a consolidar los estados modernos? Bueno, el rey va a tener pues poderes ilimitados. A esto pues se le conoce como el absolutismo, principalmente en países como España y Portugal. ¿Cuáles van a ser acá los principios de los estados modernos? El regalismo, como justamente mencioné, donde hay asuntos que solamente le competen al rey y que van a estar obviamente, y sus decisiones van a estar por encima de la iglesia. Está lo que es el centralismo, donde toda la concentración de los poderes está obviamente en el Estado y por lo tanto ese poder está en las principales capitales de esos países. Es como, por ejemplo, ¿no? Los tres poderes del Estado peruano, por ejemplo. ¿Dónde están? En la capital, ¿verdad? Claro. Lo mismo va a ocurrir pues en estos imperios, ¿no? Ahí pues las altas instituciones, las más importantes autoridades de estos estados imperialistas coloniales del siglo XVI van a estar pues principalmente pues en función a los intereses de las grandes ciudades, principalmente pues las capitales de esos países. Todo el poder pues se centra en ese lugar. Y como eran pues muy católicos, muy religiosos, van a aplicar pues su concepto de la providencia, donde el rey pues gobierna por mandato divino, ¿correcto? Ese era obviamente el mensaje que dan estas autoridades hacia el pueblo, donde prácticamente las solamente le rinde cuentas los reyes, los monarcas, a Dios, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuáles vendrían a ser acá las más importantes instituciones de estos estados modernos, profesor? Bueno, hablamos pues de las cortes reales, mucha de esta nobleza feudal para prevalecer sus privilegios, pues van a estar bajo bajo el amparo pues de estos monarcas. Por eso se dice pues nobleza feudal convertida en cortesana, es decir, van a aludir, para permanecer en ese lugar o mantener su estatus social, van a tener pues que adecuarse y ser muy condescendientes pues con las autoridades competentes. Crece la burocracia, los funcionarios públicos, que van obviamente a administrar pues el Estado, el imperio. La diplomacia también empieza pues a tener un papel determinante en las relaciones con otros países, donde antes de iniciar guerras sin conversación, pues los diplomáticos, los embajadores van a tratar pues de llegar a acuerdos sin tener pues que ir primero a la guerra, sino que a través de tratados, de equilibrio bueno, tratados o acuerdos para obviamente equilibrar pues el dominio entre potencias. Fue una etapa donde no era permitido que, por ejemplo, existiera unión entre potencias porque eso podría provocar un desequilibrio geopolítico. Por ejemplo, cuando España quiso formar una alianza con Francia, porque recuerden que va a haber un momento en que España va a tener un rey de la casa francesa, los ingleses, los portugueses, los austriacos y otros países no van a estar de acuerdo con esa unión, porque de esa manera pues habría un desequilibrio de la geopolítica europea.
Y como mencioné hace poco, vamos a tener pues aquí un ejército permanente, pagado con los tributos que el Estado cobra al pueblo. Es un ejército pues que va a subsistir, perdón, que va a surgir porque era necesario para mantener, para garantizar la seguridad, la continuidad de estos grupos de poder, que en este caso es los monarcas, sus funcionarios y toda su corte en general. ¿Cuáles van a ser acá, profesor, las monarquías absolutistas más importantes de la Europa del siglo XVI, siglo XVII? Pues sin duda tenemos a la monarquía española, cuyo máximo apogeo va a ser pues con Carlos V o Carlos I, perteneciente a la dinastía de los Habsburgo. Luego vamos a tener lo mismo con Felipe II, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Carlos V o Carlos I, una de sus primeras acciones como monarca era combatir contra las iglesias protestantes. Al final, pues va a tener que aceptar una tolerancia de esta religión frente al catolicismo. Por su parte, Felipe II empieza pues a consolidar sus dominios en toda Hispanoamérica al implementar pues las reformas borbónicas, que eran un cambio importante en la administración que tenían las colonias o que tenían, perdón, España sobre sus colonias. Pero sin duda, la monarquía más absolutista de la Europa de ese siglo es sin duda Francia, en especial con su máximo representante del absolutismo, el rey Luis XIV. En su frase, pues, el Estado soy yo, era pues conocido como el Rey Sol. Él va a centralizar todo el poder en Versalles, que es donde ahí va a gobernar el rey. Por otro lado, Colbert es un inspector general de la hacienda pública, es decir, de lo que hoy en día es el Ministerio de Economía, en la cual pues él aplica el mercantilismo como una doctrina económica en el cual pues procura que, o esta doctrina dice de que una nación es más próspera mientras más acumule riquezas, metales preciosos. Pero sabemos pues que eso no es suficiente. Es necesario una transformación de estos metales que permitan una mayor productividad. Y eso sí lo supo hacer Inglaterra, lo supo hacer Holanda, pero no Francia, ni mucho menos España. Francia va a demorar todavía hasta la Revolución Francesa, donde a partir de ahí pues empiezan a tener una visión distinta, ¿no? Del capitalismo de ese tiempo. Muy bien, entonces es importante siempre tomar en cuenta pues tanto los principios como también pues las instituciones monárquicas, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí sobre el tema de hoy? ¿Alguna novedad, alguna pregunta, inquietud? A ver, todos juntos, ¿ya? A ver, primera pregunta, a ver. Felipe II, rey de España, tuvo la convicción que la unidad, hablamos del catolicismo, era la base de la unidad. Se está refiriendo básicamente a la unidad religiosa, ¿verdad? Que la unidad religiosa pues era la base de la unidad política, ¿no? Ahí se me sería la respuesta, la E, ¿sí o no? Ahí está, muy bien, la E, muy bien. Vamos a otro color, a ver. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Ya no lo vamos a marcar ya para que no tengan problemas ahí al momento de repente quieren imprimir, en fin. Solamente lo voy a señalar ahí. A ver, señale la cronología correcta de los Tudor en Inglaterra. Ah, bueno. Este es muy importante, ¿no? Acá, ¿cuál es la importancia que tiene, por ejemplo, Inglaterra en este asunto? Bueno, hay que recordar, pues, que los ingleses
luego de vencer a los españoles prácticamente en una guerra que ellos tuvieron, va pues a tener pues sin duda una mayor presencia en, en Europa. España empieza pues a tener preponderancia en la política europea y más bien van a ser los ingleses las que van a empezar pues a tener una mayor iniciativa en ese aspecto. Y pues la dinastía que van a tomar esta iniciativa van a ser pues sin duda los Tudor. Y pues sin duda lo que más van a destacar es sin duda pues Enrique VIII y su hija Isabel, ¿no? La reina Isabel de Inglaterra, ¿correcto? Pero obviamente pues los Tudor tienen toda una dinastía, ¿no? Que hoy día vamos a desarrollar. Entonces, de hecho pues tenemos a Isabel, tenemos a Enrique VIII. ¿A quién más podríamos tener? Bueno, Francisco no puede ser porque es rey de Francia, así que la B descartemos. Carlos I tampoco. Isabel II no es, así que la C también descartemos. María Estuardo no podría ser la E. Por lo tanto, ¿con qué nos quedaríamos, jóvenes? Con la A, ¿sí o no? Enrique VIII, Isabel I. Ahora, después de Isabel, sí están pues los hijos de María Estuardo, ¿no? Carlos, pero ya pues no son Tudor, ¿no? Son Estuardo, ¿no? Actualmente, jóvenes, hay que recordar pues que Inglaterra ya no gobiernan ni los Tudor ni los Estuardo, ¿no? Ellos son los monarcas del siglo XVII, XVIII, XIX y siglo XX, son pues descendientes de Guillermo de Orange, que obviamente son de otro país, no son de Inglaterra, propiamente dicho. Muy bien, entonces la A. ¿Ya? Muy bien. 3. Asumió el trono de Inglaterra en 1509, fundador de la Iglesia Anglicana. Se casó pues con Catalina de Aragón, Ana Bolena, Juana Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard, Catalina Parr. Y obviamente pues quería divorciarse porque ninguna de ellas le daba hijo varón. ¿De quién estamos hablando? A ver. De Enrique VIII. ¿Ya? Enrique VIII. Muy bien. Continuamos. Personaje destacado en la lucha entre España e Inglaterra. ¿Quién podría ser? Bueno, Mahoma es totalmente pues descartado. Tarik también. Francis Drake, bueno, era un pirata, ¿no? Mayormente, ¿no? Entonces, entre la lucha entre España e Inglaterra no tenía nada que ver Francis Drake. ¿Quién podría ser? ¿Guillermo III o Carlos el Temerario? ¿Quién dice ustedes? A ver. A ver, y también tienen que participar, chicos. Vamos, vamos. A ver, busquen. A ver, ¿quién dice? ¿Carlos el Temerario o Guillermo III? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Mm? Bueno, para los que dijeron Carlos el Temerario, están equivocados porque él es de origen francés. Y aquí pues es una lucha entre España e Inglaterra. ¿Quién podría ser ahí entonces ahí?
Guillermo Guillermo III. III. Claro, ¿no? Guillermo tercero de Inglaterra, ¿no? Muy bien, claro, ¿no? Correcto, muy bien. Excelente, ¿no? Así es, muy bien. Continuamos entonces. Por ahí están en el chat respondiendo. Perfecto, Guillermo tercero. Muy bien, excelente. A ver, ¿quién por ahí está queriendo ingresar? Me parece todavía no. Ahí, muy bien, ya están admitidos ya. Vamos a continuar entonces. A ver acá. La destrucción de la Armada Invencible significó, a ver, la Armada Invencible puede ser la escuadra española, ¿no? Que va a perder pues, frente a los ingleses, ¿ya? A partir de ahí, pues, España empieza pues, a tener un decaimiento tremendo. A ver, entonces, ¿significó el inicio del predominio de la marítima inglés? Claro. El hundimiento de la flota hispánica al mando de Alfonso Guzmán, duque de Medina de Sidonia. ¿Ah? La creación de la Compañía de Jesús no tiene nada que ver eso. La decadencia naval de española, eso sí. Ya, entonces son correctas la uno, la 2 y la 4, ¿sí o no? Claro, muy bien. La A, muy bien. Continuamos. Llamada la Reina Virgen, propulsa pues el anglicanismo. Es la hija de Enrique VIII. Con ella, pues justamente Inglaterra empieza a tener un crecimiento acelerado y no va a parar pues hasta la consolidación de ser un imperio gracias pues a la reina Victoria. ¿Quién es esa mujer? Isabel de Portugal, María de Tudor, Juana la Loca, Isabel I o Juana de Arco. Isabel I. Isabel I, ¿no? Así es. Muy bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Bueno, le llaman siempre Reina Virgen porque ella nunca se casó, ¿ya? Nunca se logró casar y antes de morir le entrega el poder a su sobrino, que era justamente hijo de María Estuardo, que era prima de María Isabel y que murió decapitada por órdenes de Isabel. ¿Ah? Una linda familia, ¿no? Muy bien. Continuamos. A ver aquí, dice acá. A ver. Antes de la salida del sol, Enrique de Guisa se dirigió a la residencia de Coligny, acompañado de escolta poco numerosa. Algunos soldados penetraron en la casa y dieron muerte al almirante en su propia cama. Se desencadenó el asesinato brutal a militares de hugonotes. ¿Se acuerdan? Perdón, de millares de hugonotes. ¿Quién eran los hugonotes? Eran los seguidores de Calvino, ¿dónde? ¿En qué país? A ver quién se acuerda. ¿Mm? ¿Quién se acuerda? ¿A quién se le llamaban hugonotes? A ver, acuérdense, la semana pasada habíamos hablado de eso. Francia. Francia, ¿no? Claro, muy bien. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, esto obviamente es una afrenta pues contra los hugonotes franceses, ¿no? Esto se refiere en la batalla de San Quintín con la discusión de Armada Invencible, ¿no? Porque la Armada Invencible tiene que ver entre España e Inglaterra, ¿no? Con el edicto de Nantes o el combate de Lepanto, que obviamente es otro tipo de combate ¿no? que no tiene nada que ver, en la batalla de San Quintín, ¿no? Entre el Reino de España y eh, eh, Francia, ¿no? Aunque esto es una batalla un poco interesante porque fue una batalla pues entablada pues dentro de pues, las guerras que van a ocurrir mayormente en Italia, pero entre las tropas del Imperio Español y el ejército francés, ¿no? Muy bien, correcto, ¿no? Muy bien, listo. Un ratito a ver acá. Acá dice,
En 1589 sube al trono de Francia e inicia pues la dinastía de los Borbones. Simpatizaba con el calvinismo, pero al subir al trono se convirtió al catolicismo. Se afirma pues que dijo: París bien vale una misa. Carlos V, obviamente pues es de España, perdón, el Imperio Sacro Romano Germánico, Enrique VIII, y ya estamos hablando pues de dinastía Borbón. ¿Quién podría ser? Felipe II, Carlos IX. A ver, ¿quién dice usted? A ver, ¿quién dice la respuesta? Es un Enrique, ¿eh? Pero no es Enrique VIII. ¿Quién es el único Enrique que está ahí? Enrique IV, ¿no? Es otro Enrique, así es. Así es. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Continuamos, continuamos. Los grandes estados absolutistas de Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII se caracterizaron políticamente. A ver, ¿por qué se caracterizaron políticamente? ¿Ah? Por los movimientos campesinos y la derrota de los estados feudales, nada que ver, ¿no? Por la centralización política y el triunfo sobre las soberanías feudales fragmentadas. ¿Ah? La reforma protestante y la ruptura con el papado, no, es mucho anterior. Los descubrimientos geográficos y la ampliación de las rutas comerciales no es más un tema económico, no político. Por los matrimonios entre los herederos de las dinastías bueno, dinastías dominantes. Bueno, claramente una de las características importantes de los estados absolutistas es por la centralización política, ¿no? Y que eso justamente le va a ayudar a aniquilar completamente pues a los señores feudales, ¿no? Que aún todavía estaban ahí en ese tiempo. Entonces sería la letra B. Los reyes Jacobo I, Carlos II, Jacobo II pertenecen a qué dinastía. Eran hijos de María Estuardo, por lo tanto, ¿de qué dinastía son? Son Estuardo, ¿no? Son los Estuardo. Muy bien. Uno de los factores que influyó en los descubrimientos geográficos a lo largo de las costas occidentales de África fue la conquista de Jerusalén por los cruzados, por la suspensión del comercio entre Oriente y Oriente, por la necesidad de esclavos africanos, la crisis europea de siglos XIV y XV, por la apertura pues, de varias rutas comerciales terrestres. ¿Por qué básicamente permitió que los geográficos se dieran? Porque justamente había una ruptura, ¿no? Entre el comercio Oriente y Occidente. Entonces, al ver eso, la burguesía apuesta por buscar nuevas rutas comerciales. Y por lo tanto, pues ahí cuál sería la respuesta. Por la suspensión del comercio entre Oriente y Occidente, ¿sí o no? ¿Quiénes fueron los primeros en cruzar las costas occidentales de África? ¿Los portugueses o los españoles? A ver, ¿quién se acuerda? Yo lo había mencionado justo hace poco. ¿Alguien más o menos se acuerda por ahí? A ver, vamos. Los portugueses, ¿verdad? Los portugueses. A ver, los mapas basados en la experiencia náutica, hay por ahí hay una respuesta ahí. Claro, Portugal, muy bien, Jean-Pierre, excelente, muchas gracias. Dice, los mapas basados en la experiencia náutica, que fueron muy importantes en los descubrimientos geográficos por el Océano Atlántico a fines del siglo XV, se denominaron libros de pilotaje, portulanos, cuadernos de bitácora, astrolabio o hoja de ruta. ¿Qué dicen ustedes? Los portulanos, ¿sí? Es un tipo de mapa, ¿no? Muy bien. Que era obviamente un poquito más sencillo bueno, la cartografía es el arte, la ciencia de crear mapas, ¿no? Muy bien, los portulanos. Muy bien.
Los viajes de exploración promovidos por España y Portugal a fines del siglo XV fueron como causa principal por la búsqueda de la expansión del cristianismo, por la invención de las carabelas y la brújula, por el fin de la guerra de reconquista, por la búsqueda de rutas a Oriente, por los avances en el campo de la geografía y anatomía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál fue la causa principal ahí? Claro, por la búsqueda de nuevas rutas hacia Oriente, ¿no? Empezaron una disputa, ¿no? Tremenda, para ver quién llega primero a Oriente. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas tardes. Ahora en Historia de Perú vamos hoy a hablar sobre el primer militarismo a la prosperidad falaz. Estos términos fueron acuñados pues por el gran historiador Jorge Basadre. Profesor, ¿y qué viene a ser pues el primer militarismo, la prosperidad falaz? ¿Cuáles son sus características, consecuencias, etcétera, etcétera? Bueno, entremos un poco en el contexto, ¿verdad? Ya las guerras de independencia habían terminado, el Perú pues estaba completamente arruinado económicamente por estas luchas que estaban dando, nuestras deudas eran inmensas, principalmente con el capital británico, porque ellos habían dado préstamos a nuestros libertadores y como nación, como Estado debíamos responder a esos préstamos. Pero también veíamos pues que la estructura social no había cambiado nada a la época colonial, seguía pues la servidumbre, la esclavitud, el maltrato hacia los sectores populares y nuestras élites dominantes, que eran los criollos ahora, que prácticamente pues no tenían ni la menor idea de cómo gobernar el país. Ante esa situación, los militares, que era pues una institución organizada y que los únicos que podían detener pues este caos social, van a ser pues los llamados a gobernar la naciente República Peruana. Muy bien. Entonces, diríamos pues que el primer militarismo es o fue el periodo inicial de nuestra república, donde los caudillos militares se van a disputar el poder político, ¿no? En la cual pues van a ir desatando una serie pues de inestabilidad, ¿no? A la cual pues nosotros vamos a llamar la anarquía, ¿no? Estos militares gozaban pues de cierto prestigio tras las guerras de independencia, ¿no? Ellos se sentían pues todo el derecho de gobernar el Estado, pero que lamentablemente pues estos militares no contaban con un proyecto político que hiciera pues formar un Estado-nación como corresponde. Y más bien van a tomar el poder para como en beneficio de sus propios intereses particulares. Y por esa razón van a empezar pues a luchar entre sí. Y aquellos van a defender a la clase política o a la clase dirigente criolla, que a su vez estaba dividido pues en dos bandos, ¿no? Por un lado estaban los conservadores y por otro lado estaban los liberales, ¿no? Muy bien. ¿En qué contexto nos encontramos, profesor? Inglaterra pues prácticamente afianza su economía en toda América Latina y en especial en el Perú, como producto pues de la primera revolución industrial, ¿no? Inglaterra se va a convertir pues en la primera potencia del mundo y vamos a depender cada vez más de ellos debido pues a las enormes deudas que tenemos con ellos, con los ingleses y por la inversión de capitales en nuestra economía. Vamos hoy día a estudiar cuatro aspectos importantes acerca de la situación del Perú a inicios de la República. Por ejemplo, en el aspecto económico, jóvenes, nuestro aparato productivo estaba completamente destruido, producto pues de la guerra de independencia, ¿no? La producción agrícola, la producción minera habían decaído tremendamente y los circuitos comerciales que teníamos estaban completamente debilitados, porque recuerden pues que la administración colonial estaba pues encargada por parte de los españoles. Los criollos pues no tenían acceso justamente a esas funciones y además pues nuestra economía era muy dependiente. No habíamos logrado desarrollar una industria, producto pues de que España era proteccionista e impedía pues que ejerciéramos un desarrollo económico propio, autónomo.
Y bueno, hay una clara dependencia económica de Inglaterra por los préstamos que teníamos con ellos, por la inversión de capitales, sobre todo pues en el sistema bancario. Y nuestra élite criolla claramente pues era rentista, es decir, solamente se dedicaba o se organizaba para poder vender materias primas al extranjero. Y como el Perú pues no tenía que producir al mundo, y como necesitaba recursos para poder mantener el aparato burocrático nacional, simplemente recurrieron nuevamente al tributo indígena y eso va a causar pues descontento en una gran parte de la población campesina. En el ámbito social, como mencioné hace poco, las condiciones sociales se mantuvieron igual, la servidumbre, la esclavitud no habían cambiado absolutamente en nada, que es más, se habían agudizado incluso más estos tipos de contradicciones. Por otro lado, vamos a tener pues una escasa población en un país tan grande que había en ese momento. El Perú de esa época era mucho más grande de lo que es ahora. Más o menos se calcula que existían algo de 1,5 millones de habitantes a nivel nacional, ¿ya? A nivel nacional. Y bueno, como parte pues de esta crisis social, de esta incertidumbre y falta de trabajo, se da este fenómeno del bandolerismo, el pillaje, el saqueo, la delincuencia, que pues era muy notoria en ese tiempo. En el campo ideológico claramente vemos dos posturas. Por un lado estaban los conservadores, aquellos que añoraban volver o retornar a la época colonial, los famosos proteccionistas, mayormente encarnados en los hacendados, en los gamonales, en un sector también de la iglesia. Y por otro lado tenemos a los liberales, que más bien ellos, inspirados en las corrientes filosóficas de Europa, de las burguesías liberales de ese tiempo, van a tratar pues de querer imponer, ¿no?, este pensamiento. Mayormente, ¿quiénes eran los liberales? Los comerciantes, principalmente, ¿no? La oligarquía comercial. En el ámbito político, diríamos pues que nuestros territorios o nuestros límites territoriales, nuestras fronteras, van a estar limitadas bajo dos importantes principios, jóvenes. Uno de ellos es el uti possidetis. ¿Y qué significa el uti possidetis, profesor? Aquí menciona pues que los nuevos países debían seguir manteniendo los mismos límites de los virreinatos y audiencias coloniales que existían hasta 1810. Pasando esos años, no tenía validez este principio. Gracias a este principio del uti possidetis, nosotros pues pudimos reclamar la provincia de Maynas, que hoy es Loreto. Pero también había otro principio, jóvenes, la libre determinación de los pueblos. Aquí pues los nuevos países debían consultar a la población y respetar sus decisiones, si querían permanecer a uno u otro país, ¿no?, a través pues de una consulta popular. Gracias a este principio de la libre determinación de los pueblos, obtuvimos pues la provincia de Jaén, por ejemplo. Aquí también, jóvenes, como parte pues del aspecto político, estos militares van a luchar entre sí. ¿Por qué? Porque estos militares van a representar pues a la élite criolla. Y recuerden que la élite criolla estaba dividida en dos sectores, ¿sí o no? Por un lado están los conservadores y por un lado estaban los liberales. Y obviamente los caudillos militares también van a estar en dos bandos, ¿no? Van a haber caudillos militares conservadores y caudillos militares liberales, ¿no?, que obviamente van a defender los intereses de esta élite criolla, ¿no?, que peleaban entre sí. Entonces, un dato interesante, pues, que una característica, obviamente, de nuestra historia republicana era, pues, sin duda, el caudillismo, ¿no? El líder, la persona que va a ejercer todo el poder y que va a realizar, pues, una serie de medidas eh,
mayormente pues para manejar, ¿no?, el aparato burocrático estatal. Entonces, estos son, digamos, una de las características pues más importantes con respecto a ello, ¿no? Y me había olvidado un poco más también que aquí, en el aspecto político, se establece lo que es el voto censitario. Tú te preguntarás, profesor, ¿qué es el voto censitario? Bueno, el voto censitario consiste en que solamente los varones que saben leer y escribir y que además cuentan con propiedades o altos ingresos económicos tienen derecho a votar, a elegir a sus autoridades. Pero ojo, en ese tiempo las elecciones no eran pues generales ni directas o universales como ahora. Estas personas elegían a sus representantes y recién estos representantes elegían a las autoridades correspondientes. Ese era obviamente el mecanismo de votación en esa época. Pero mira, para solamente votar a tus representantes, tenías que ser varón solamente. Hombre, las mujeres no votaban. Y encima, aparte de ser varón, tenías que saber leer y escribir. O sea, si tú eras analfabeto, no tenías esa posibilidad. Pero no solamente basta con saber leer y escribir, también tenías que tener importantes propiedades o altos ingresos económicos. Imagínate, ¿no? Entonces, a eso también obviamente hay que tomarlo presente, ¿no? Ahora bien, muchos dirán, profesor, explíqueme un poco más en qué consiste, cuál es la atribución o el pensamiento de los conservadores y de los liberales. Bueno, los conservadores buscaban, porque ya acá ya hablamos que ya el Perú era una república, los conservadores buscaban mayores atribuciones para el poder ejecutivo, es decir, presidencialista, ¿de acuerdo? En la cual pues, obviamente ellos planteaban que el ejecutivo debe ser más fuerte y era necesario para poner autoridad, ¿no?, y superar la anarquía. Pero por otro lado, los liberales decían que no, más bien el Congreso tiene que tener mayores atribuciones, ¿no? ¿No? O sea, el Poder Legislativo tenía que tener mayores atribuciones, el Congreso, ¿no? Ya que ellos planteaban pues, que un ejecutivo débil evitaría pues, el despotismo político y que obviamente esto iba a estar a cargo del Congreso. Justamente estos problemas que ya se estaban dando al inicio de la República son las consecuencias que hoy estamos pagando o que hemos pagado durante todos estos años de inestabilidad, sobre todo cuando queremos implementar pues la democracia. Entonces, justamente por esta lucha de poderes, que obviamente esto está detrás de ciertos sectores dominantes, obviamente, porque acá el asunto no son los políticos solamente son figuras que están al servicio de grupos de poder que están más atrás, que obviamente no lo conocemos, pero sabemos, o sea, no lo podemos conocer como tal, pero sí lo percibimos, ¿no? Es decir, son los sectores obviamente industriales, la burguesía nacional la que está detrás de todo ello, ¿no? Y solamente son los políticos los que al final pues están, en este caso, eh, utilizan su función justamente para servir, para beneficiar a estos sectores, ¿no? Y claramente pues hay una pugna de poderes al interior de esta sociedad, ¿no? De esta clase dominante, ¿no? Y esto obviamente se vio incluso acá desde inicios de la República. Vamos rápidamente a hablar acá de los primeros gobernantes, ¿no? De los inicios de la República, los primeros caudillos, ¿no? Como José de la Mar, por ejemplo, ¿no? Claro, este personaje, por ejemplo, va a defender los intereses de los liberales, tanto así que él implementa una constitución liberal de 1828, inspirada pues en el modelo norteamericano. En su gobierno pues se produce la rebelión de Iquicha. ¿Por qué, profesor? Porque los campesinos estaban disconformes con el tributo indígena, que en ese momento pues se llamó contribución personal. Por eso es que obviamente los iquichanos se van a rebelar contra el gobierno de la mar debido pues al abuso que estaban cometiendo. La madre, pues, en vez de apaciguar, de conversar con la población, lo que hace es castigarlo severamente. Se va a producir pues, una serie de masacres contra la población de Iquicha en Ayacucho. En su gobierno, pues, se produce la guerra con la Gran Colombia. Muchos eran, profesor, ¿y por qué la guerra con la Gran Colombia? ¿Cuáles fueron las causas principales? Bueno, la hostilidad de Bolívar contra el gobierno peruano, porque Bolívar acá se fue del país no muy bien, no con grandes galardones, fue muy criticado.
Y por otro lado, la Gran Colombia pues buscaba tener ciertos territorios que el Perú había ganado, ya sea por uti possidetis o por libre determinación de los pueblos, ¿no? En realidad, pues, la Gran Colombia pretendía ciertos territorios que pertenecían al Perú por estos principios. Cuando, bueno, esta guerra, digamos, que se dio con la Gran Colombia, no tuvo ni derrotados ni victoriosos por ambos lados, es decir, hubo dos fases, la fase marítima y la fase terrestre. En la fase marítima, tras el combate de Maipelo, las tropas peruanas toman Guayaquil, pero en la fase terrestre el ejército peruano es derrotado, ¿no? Entonces se firma un convenio, el convenio Girón, en la cual pues se acuerda formar una comisión para resolver pues los problemas fronterizos, ¿no? Es decir, sin llegar a una guerra hay que ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Pero mientras estaba haciendo este convenio, sufre un golpe de Estado José de la Mar por parte de Agustín Gamarra, que va a representar pues a la élite criolla conservadora. De hecho, pues el gobierno de Gamarra era conservador, autoritario, y él es el que firma el tratado La Rea-Gual, en el cual pues pone fin a la guerra con la Gran Colombia. ¿En qué consistió este tratado? Bueno, el Perú le entrega Guayaquil a la Gran Colombia. A cambio, este país renuncia en pretender tener territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿no? Ese va a ser el convenio. También durante ese gobierno se produce el tratado Tequina con Bolivia, ¿no? Para evitar justamente un enfrentamiento con ese país mientras se estaba resolviendo el conflicto con la Gran Colombia. Lo curioso es que al año de la firma del tratado, la Rea Gual, la Gran Colombia se disuelve por problemas internos y el Perú tiene que volver a firmar otro tratado, pero esta vez con la naciente República del Ecuador, donde ratifica la entrega de Guayaquil a cargo o a través del tratado Pando Novoa. Ahora bien, la oposición, los liberales no se van a quedar callados, constantemente pues van a tratar de desestabilizar al gobierno de Gamarra, pero que gracias a su asesoría, por el cual estaba él rodeado, por su personalismo y, y por ser de carácter conservador, se va a mantener en el poder, ¿no? Hasta terminar su mandato. Luego llega pues al poder José Luis Borbegoso, otro representante de los liberales. Es más, él promulga la Constitución Liberal de 1834. Agustín Gamarra, Pedro Bermúdez intentan derrocar a Orbegoso y se desata pues una guerra civil tremenda. Es más, Bermúdez, el encargado pues de derrotar a Orbegoso, se va a dirigir pues hacia Palacio, pero en vez de dar el golpe de Estado que todos pensaban que iba a realizarse, lo que más bien lo que ocurre es que Bermúdez y Orbegoso hacen un pacto de convivencia. Muchos dirán, profesor, ¿y ese pacto en qué consiste? O cómo se llama ese pacto de convivencia? Se llama, pues, el abrazo de Maquinguayo. Prácticamente el intento de golpe de Estado por parte de Gamarra fracasa. Pero Santiago Felipe Salaverry, o Felipe Santiago Salaverry, otro conservador, se opone a Orbegoso y intenta también darle un golpe de Estado. Orbegoso no tiene otra alternativa que pedir apoyo de fuerzas extranjeras, como es el caso de Andrés Santa Cruz, que en ese momento era presidente de Bolivia. Santiago Salaverry, de carácter conservador, se autoproclama presidente del Perú, fue el presidente más joven, con la edad de 29 años, y para poder obviamente recibir el apoyo de todos los conservadores, de los hacendados, de los gamonales, reactiva pues el tráfico de esclavos,
justamente para tener el apoyo de los hacendados. Y Orbegoso pues era consciente de que si no recibía apoyo de Andrés Santa Cruz, su gobierno pues no iba a culminar su mandato, ¿no? O sea, él no iba a culminar su mandato. Salaverry, por su parte, se une a Gamarra para destituir a Orbegoso. Y ahí pues se producen dos importantes batallas. Una de ellas es la batalla de Yanacocha, donde Gamarra es derrotado y va a tener que huir del país. Y en la batalla de Socabaya, Salaverry no solamente es derrotado, sino ejecutado por las tropas de Orbegoso y las fuerzas de Santa Cruz. Obviamente, pues, el apoyo militar de Santa Cruz no es gratuito. Le propone a Orbegoso formar una alianza política económica llamada la Confederación Peruana Boliviana. Muchos dirán, profesor, ¿y en qué consiste esta Confederación Peruana Boliviana? Bueno, consiste pues en la integración política promovida por los sectores liberales, tanto de Perú como de Bolivia, en la cual pues se buscaba tener el predominio económico en el Pacífico Sur, bajo la autorización, bajo la venia de Inglaterra. La Confederación Peruana Boliviana, jóvenes, nace en el Congreso de Tacna. Santa Cruz ahí es declarado pues protector de la Confederación por un lapso de 10 años y se decretan puertos libres para el comercio con los europeos. Esa forma de modelo económico va a perjudicar enormemente los intereses de Chile, de la Argentina y de los conservadores peruanos. Y van a hacer todo lo posible para destruir la Confederación Peruana Boliviana. ¿De acuerdo? Y bueno, por eso es que los estados de Chile y Argentina, al verse perjudicados comercialmente, deciden pues hacerle frente a esta confederación. Pero también los conservadores peruanos, que buscaban tomar pues el poder que estaba a manos de los liberales. Y bueno, se produce pues la famosa restauración o expedición restauradora. En esta primera expedición dirigida por Chile, las tropas de la Confederación vencen al ejército chileno y los obligan a firmar pues el Tratado de Paucarpata. Pero obviamente no contento con ello, deciden obviamente iniciar una segunda expedición en la cual pues ya no participa la Argentina, pero sí Chile y también los conservadores peruanos. Aquí pues en esta segunda expedición va a estar dirigida por Manuel Bulnes, donde las tropas chilenas, en alianza con los conservadores peruanos, firman pues el Tratado de Yungay, donde obviamente vencen a los confederados y ponen fin, ¿no?, a la añorada pues Confederación Peruana Boliviana, ¿no? Se frustró pues un proyecto económico político importante en la región sudamericana. Tras la disolución de la Confederación Peruana Boliviana, jóvenes, eh, vamos a ver un nuevo gobierno de Agustín Gamarra, pero que, digamos, va a ser el último, ya que tras la muerte de Agustín Gamarra, se produce pues una anarquía militar tremenda hasta 1845, donde al final pues Cáceres eh, logra instaurar o terminar con la anarquía y pues se proclama pues presidente del Perú. Y con él pues inicia una era de prosperidad aparentemente, por eso se dice prosperidad falaz, en el cual pues el Perú va a obtener enormes cantidades de ingresos económicos gracias a la exportación de sus fertilizantes, en este caso del guano, ¿de acuerdo? Pero que lamentablemente no se promovió pues un desarrollo industrial, ¿no? Este término, repito, también fue acuñado pues por Jorge Basadre. Esta prosperidad falaz o la era del guano, profesor, ¿en qué contexto lo estamos manejando? A ver, en el mundo se estaba consolidando pues el industrialismo y la revolución agrícola era una realidad que incluso estaba siendo promovida por Inglaterra, ¿no?
Obviamente, este país necesitaba abastecerse de fertilizantes para poder, obviamente, utilizarlos en sus campos agrícolas debido, pues, a la gran demanda que tenían en el mundo. Y va a adquirir, pues, el guano del Perú de manera exclusiva, porque solamente en ese país se producía guano de la calidad que Inglaterra necesitaba. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles acaban a ser los gobiernos de la prosperidad falaz, profesor? Bueno, aquí claramente vemos pues el primer gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Por ejemplo, entre sus principales acontecimientos durante su gobierno, él es el que establece el sistema de consignación, es decir, una forma de venta del guano, en la cual pues se le entrega en concesión primero a la casa Gibbs, es decir, casas capitales británicos, y durante su segundo gobierno le entrega eso a los capitales peruanos. ¿De acuerdo? Muy bien. En su gobierno, por ejemplo, se inicia el tercer debate doctrinario, en la cual el debate era sobre la participación en política de los analfabetos, ¿no? Por ejemplo, habían quienes planteaban, como Bartolomé Herrera, que los analfabetos no debían participar en política, ¿no? Su planteamiento se llamó la soberanía de la inteligencia. En cambio, los liberales, encabezados por Benito Lazo y Pedro Gálvez, más bien ellos planteaban la soberanía popular, donde obviamente le daban o tenían la idea de que los analfabetos también tenían que tener algún tipo de participación en la política. Durante su primer gobierno, Ramón Castilla, se produce o se da el primer presupuesto de la República. Durante su gobierno también se da lo que se conoce como la ley de la consolidación de la deuda interna. Profesor, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa la consolidación de la deuda interna? Bueno, el Perú antes de la venta del guano no tenía nada de dinero, le debía a todo el mundo. Una vez que empezó a ganar enormes cantidades de dinero con la venta del guano, empezó a pagar sus deudas. Pero tenía una deuda pendiente con aquellos peruanos o personas que habían apoyado de manera voluntaria o también obligatoria en las campañas de guerra de independencia. Entonces, el Perú ya tenía la suficiente cantidad de dinero para poder pagar a aquellos que habían contribuido en la guerra de independencia a favor del Perú. Pero en realidad esto es solamente una estrategia de Castilla. Castilla estaba convencido de que quien debería manejar los recursos del Perú tenían que ser los capitales peruanos. Como en ese tiempo no había, porque los empresarios peruanos no tenían la fortuna ni la capacidad suficiente para poder hacer empresa, ¿no? O sea, la élite criolla peruana, perdón, no tenían la suficiente capacidad para hacer una empresa. El Estado va a tener que dejar eso en manos de los capitales extranjeros. Los comerciantes peruanos empezaron a conocer mejor el negocio, pero no tenían el dinero para invertir. Con esta consolidación de la deuda interna, el Estado les iba a pagar a estos peruanos para que junten ese dinero y puedan invertir más adelante en la extracción del guano. Ese era el plan de nuestro amigo Castilla. Ahora bien, se permite o se promueve la ley de inmigración china, es decir, necesitaban pues más trabajadores para la explotación del guano y en las haciendas. Por lo tanto, se reciben chinos, culíes, a nuestro país, ¿no? Ellos vinieron en condición de semi-esclavitud, ¿de acuerdo? Una de las más importantes obras de Castilla en su primer gobierno va a ser pues el primer ferrocarril, Lima-Callao, el primer ferrocarril que se ha traído en Sudamérica. Interesante eso también, como dato, ¿sí? Muy bien. Tras el término de su mandato, asume el poder Rufino Echenique, jóvenes. Ahora tú dirás, profesor, Rufino Echenique era conservador como Castilla en su primer gobierno. Así es, ¿no? O entre sus principales medidas, por ejemplo, fue entregarle grandes extensiones territoriales al Brasil, con el famoso tratado Herrera da Ponte Ribeiro. Muchos dirán, profesor, ¿y por qué ha hecho tal cosa? Bueno, él como teniendo la visión pues de que el mercado europeo era la panacea, era lo mejor que iba a existir, necesitaba pues tener salida al Atlántico y la mejor manera era a través del río Amazonas. Pero el río Amazonas en su recorrido hacia el Atlántico pertenece pues al territorio brasileño.
Brasil acepta, pero con la condición de cesión territorial, ¿no? Con Echenique se implementa lo que se conoce pues como la ley de la inmigración europea, ¿no? Ahí, pues, aquí van a llegar pues alemanes, austriacos, irlandeses, ¿no? Se intentó pues promover el desarrollo andino y amazónico mediante la llegada de estos migrantes, porque consideraban pues que era una raza que podía mejorar, ¿no?, la situación del país. Claramente pues era un pensamiento racista, ¿no? Lo que proponía Echenique, pero hay que recordar pues que en esa época era común ese enfoque eh, antropológico en ese tiempo, ¿no? Con respecto pues a que había razas superiores y había razas inferiores. Echenique empieza a tener una desestabilización tremenda, supuestamente porque estalla un escándalo de corrupción, ¿no? De pagos ilegítimos, irregulares, a través de la consolidación de la deuda, ¿no?, interna. Va a haber aquí un despilfarro fiscal, es decir, el Estado va a empezar a entregar dinero sin corroborar pues que el documento por parte de los afectados sean verdaderos o no. Mucha gente va a recibir dinero del Estado sin que realmente ellos hubieran contribuido en la guerra de independencia, ¿no? Hubo pues muchos papeles fraguados, obviamente, a cual el Estado no tuvo ni la mayor intención de validarla, ¿no?, si era falso o no. Otro aspecto importante sobre el gobierno de Ramón Echenique es producto, pues, como consecuencia de la corrupción que se generalizó como parte, pues, de los escándalos de la deuda, de la consolidación de la deuda. eh, Castilla decide derrocarlo, pero esta vez con el apoyo de los liberales, ¿no?, en la batalla de La Palma. Castilla, luego de triunfar en esa batalla y con el apoyo mayoritario de los esclavos negros que que Castilla les había prometido liberarlos si en caso lo apoyen, pues obviamente eso va a ser crucial, ya que los esclavos, pues sin duda van a apoyar la lucha de Ramón Castilla contra Rufino Echenique. Luego, pues, de derrotar a Echenique, Castilla instaura, pues, su segundo gobierno. Entre los más destacados hechos va a ser, sin duda, que él va a llevar a cabo la manumisión de esclavos, es decir, va a abolir la esclavitud. Oficialmente, Castilla va a abolir la esclavitud en el Perú. Paralelo a eso se produce, pues, la guerra con el Ecuador, ¿no? Ecuador, pues, no se había conformado, pues, ¿no?, con los últimos tratados que había hecho con ese país, con el Perú, con respecto a los límites territoriales. Y así que el Perú obviamente no va a tener otra salida, pues, de que hacer frente a esta situación. Gamarra establece la Constitución Liberal de 1856, pero ante la presión, pues, de los conservadores y para que su gobierno tenga cierta estabilidad política, no tiene otra alternativa que también favorecer a los intereses de los conservadores. Por tal motivo, deroga esta constitución y más bien establece una constitución moderada, en el cual va a ser un poco más equitativo entre los intereses de los conservadores con los intereses de los liberales. En su segundo gobierno también, pues, establece el primer mapa del Perú, jóvenes, a cargo, pues, de Felipe Paz Soldán. Y en este segundo gobierno se entrega el negocio del guano a los consignatorios peruanos. Gracias a la ley de consolidación de la deuda interna, los peruanos van a tener suficiente capital para invertir en el negocio del guano. En 1862 se convoca elecciones presidenciales y el triunfo va a estar a cargo, pues, de San Román, pero que lamentablemente su temprana muerte obliga, pues, a que el vicepresidente asume ese cargo. Y mientras obviamente nuestro amigo Peset estaba en Europa, se produce, pues, este incidente en la cual va a ser aprovechado por España para una guerra con ellos, la guerra con España. Muy bien, pero eso es otro tema. Profesor,
¿Cuáles son las modalidades de la venta del guano? Muy bien. A ver. La primera modalidad que se realizó fue la llamada arrendamiento o alquiler, ¿no? El Estado autoriza un arrendamiento a las personas, a las instituciones de un área determinada en la cual pues iba a recibir una renta fija por ello. El Estado se dio cuenta que esto no era conveniente para ellos, por lo tanto cambia de modalidad. Y en el caso del primer gobierno de Ramón Castilla, aplica pues este modelo de la consignación, ¿no? Donde ahora, ¿en qué consiste? Bueno, los consignatarios van a asumir los gastos de explotación, de transporte y venta, y solamente van a obtener a cambio de ello unas ganancias, en la cual pues iban a repartir entre ellos. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Muy bien. Al inicio, la consignación fue de capitales ingleses, franceses, alemanes, y posteriormente, durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, esta consignación va a pasar a manos de los... ¿De quiénes? A ver, ¿de quiénes? De los consignatarios peruanos, ¿no? Peruanos. Debido a que los consignatarios prácticamente se convirtieron en los principales prestamistas del Estado peruano, ellos sentían pues la obligación o se sentían todo el derecho pues de tomar un papel protagónico, ¿no? En las decisiones del Estado peruano. En ese entonces el gobierno de Balta se da cuenta de que los consignatarios se habían convertido en un sector muy importante que podía incluso desestabilizar, ¿no? su gobierno. Decide pues establecer el monopolio comercial o la venta directa, en la cual pues solamente hay uno que va a ser el beneficiario, en este caso es el contrato Dreyfus. Entonces van a haber tres modalidades: arrendamiento, consignación, monopolio. Profesor, ¿en qué se gastó con la venta del guano? Bueno, para mantener a la burocracia civil y militar, ¿no? Más del 53%, jóvenes, para mantener el pago de los funcionarios públicos, los servidores públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Un 20% se gastó, pues, en gastos en la adquisición de vías ferroviarias, sobre todo en la época de Balta. Un 19% aproximadamente, ¿de acuerdo? Un 19%, ¿de acuerdo? Es para, como menciono ahí, el pago de la deuda interna y deuda externa, ¿ya? Es decir, el Perú ya no solamente se preocupaba por pagar la deuda externa, sino también la deuda interna. Un 8% se utilizó para reducir o para eliminar el tributo indígena, es decir, ahora los indígenas ya no tienen por qué pagar, ¿verdad? Es decir, este tipo de pago es para que el gobierno diga en ese momento, ya los tributos indígenas ya no tienen por qué seguir, ya no tienen por qué seguir realizando, porque ya tenemos suficiente dinero que puede reemplazar a eso, ¿no? Igual eso hay que meter a las arcas del Estado. Y un 8% era para reducir principalmente pues, el tributo indígena, ¿no? Que era algo que buscaban, ¿no? Principalmente los sectores populares, y que eso obviamente se va a dar a la medida pues, que se vaya implementando pues, lo que mencioné con respecto pues, bueno, en el tema del tributo indígena ya no era necesario, debido a que el Perú contaba pues, con el suficiente dinero para poder ellos mismos asumir los gastos, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces es importante siempre tomar en cuenta ese aspecto. Bien, chicos, rápidamente vamos a cerrar las preguntas antes de terminar nuestra clase de hoy. ¿Alguna inquietud de repente que quieran hacer o tengan al respecto a este tema? Dice lo siguiente. Al finalizar la guerra de independencia hispanoamericana, la élite criolla toma el poder político. En el Perú,
Una de las características, una característica política predominante durante estos inicios de la República sería la eliminación del tributo indígena, el caudillismo militar, el despotismo del capitalismo o la exportación del guano. A ver, en el ámbito político, ¿cuál es la principal característica de inicio de la República? La B. El caudillismo militar, claro que sí, ¿no? Eran caudillos militares, conservadores o liberales, ¿no? Muy bien, perfecto. Dos, al finalizar la guerra de independencia, el nuevo Estado republicano peruano estaba pues en bancarrota fiscal y quedó destruido su aparato productivo, como las haciendas agrícolas, las minas de plata y los principales ingresos del Estado después de la guerra de independencia. ¿Cuáles fueron? ¿Cuál fue su principal fuente de ingresos del Estado peruano al inicio de la República? ¿El impuesto aduanero o el tributo indígena? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, Tributo indígena. ahí están respondiendo. El tributo indígena, correcto, muy bien, perfecto. Bueno, el tributo indígena como primer lugar y luego el impuesto aduanero, ¿no? Como segundo lugar, ¿no? Pero el primero es el impuesto o el tributo indígena. Tres, las dificultades de la República temprana se manifestaron con los diversos golpes militares de caudillos liberales y conservadores. Un acontecimiento relacionado con el gobierno liberal del general Luis Borregoso fue, a ver, ¿qué hechos ocurrieron durante su gobierno de Luis Orbegoso? La firma del Tratado de la Rea-Gual, no, eso fue con la Marcio, ¿no? Perdón, con Gamarra, disculpen. La C. El abrazo La de C. Maquinguayo, ¿no? Donde Bermúdez no le da un golpe de Estado, sino que se vuelve su aliado, ¿no? Así es, muy bien, muchas gracias. La Confederación Peruano-Boliviana, establecida en 1836 a 1839, intentó frenar el ascenso de las nuevas repúblicas sudamericanas de Chile y Argentina. La confederación estuvo formada por ¿cuántos estados? A ver, habían tres estados, ¿ya? El estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano, cada uno con su presidente. Y el protector más importante de los tres estados iba a ser Santa Cruz. Entonces ahí hablamos pues de tres estados, ¿sí o no? Tres estados. Muy bien, tres, ¿no? La B, ¿sí? La B de bueno. La expansión del capitalismo británico por América del Sur se iba consolidando en los años 30 y 40 del siglo XIX. Las importaciones americanas consolidaron a ciertos puertos de las nuevas repúblicas frente a otros. ¿Qué puerto del Pacífico sería perjudicado con la política comercial liberal de la Confederación Peruana Boliviana? ¿Quién era su principal competidor del puerto del Callao? ¿Buenos Aires o Valparaíso en el Pacífico? ¿Qué dicen ustedes? El de Valparaíso, ¿sí o no? Claro, ¿no? Valparaíso. Con la muerte del general Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi frente a Bolivia, el Perú tuvo una delicada inestabilidad política. Este periodo es llamado la anarquía militar, 1841-1844, donde diversos generales se disputan el poder y finalizó con la caída de Chenique y la batalla de La Palma, no. El director de Ibanco, el triunfo de Castilla sobre Ibanco en la batalla del Carmen del Alto, ¿sí o no? Ahí justo me están respondiendo la D de dedo, ¿no? No, en realidad este es la C, ¿ya? La C, la C, la C. La C, ¿ya? La C, muy bien. 7. La invasión peruana a territorio boliviano finalizó en la batalla de Ingavi. ¿Con la muerte de quién? ¿Quién murió ahí en la batalla de Ingavi?
Ah, yo sé que tú lo sabes, vamos. Agustín Gamarra, ¿sí o no? Claro, Agustín Gamarra, ¿no? Muy bien, muy bien. 8. Los ingresos del Estado por la venta del guano de la isla cubrieron el pago de la deuda externa e interna, la construcción de ferrocarriles, el aumento de la burocracia, entre otros. Una de las medidas de trascendencia social aplicada durante el régimen del segundo gobierno de Castilla fue la llamada Ley de Consolidación, el impulso al comercio y la navegación, la ley de inmigración de los chinos culíes o la manumisión de esclavos. ¿Qué dicen ustedes? Aspecto social, ¿ah? ¿Cuál es el más relevante ahí? La abolición de la esclavitud, ¿sí o no? La letra D, de dedo. Muy bien, muy bien. Dice, con la llegada de Ramón Castilla al poder, se emprendió una política de gobierno que apuntó a un mejor aprovechamiento del recurso guanero. Los enormes ingresos económicos con que contaba el erario nacional fueron con la migración alemana al Perú, la liberación de los esclavos peruanos, la construcción de ferrocarril Lima a La Oroya o el inicio de la consolidación del lado interna. ¿Qué dicen ustedes? El inicio, pues, de la consolidación de la deuda interna, ¿sí o no? Mariano Ignacio Prado promovió en 1865 un golpe de Estado contra el gobierno de Peset y con su errado manejo político en los problemas coyunturales. Este acontecimiento tuvo entre sus principales causas el establecimiento de la cuádruple alianza, la abolición del tributo indígena y la abolición de esclavos, el escándalo de la consolidación de la deuda interna, externa o la firma del Tratado de Banco Pareja. Firma el Tratado de Banco Pareja, ¿no? En la cual pues el Estado peruano no reacciona frente a las pretensiones pues de España de querer tomar posesión de las Islas Guaneras, ¿no? Ahí pues se produce la guerra con España. Así es, la letra D. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Así es, Jean-Pierre, muy bien, gracias. Y la última pregunta, chicos. Las exportaciones guaneras de los consignatarios nacionales en la década del 60 del siglo XIX terminaron arruinando al Estado peruano, lo que generó pues el ingreso de nuevos capitales extranjeros que amortizarían la deuda externa y el déficit fiscal. En la imagen, bueno, acá no se muestra la imagen, pero acá vemos acá una enorme persona está ahí con dinero, ahí, o sea, es una imagen básicamente donde vemos ahí capitales extranjeros que aprovechan, ¿no? El recurso del guano. Pero bueno, en la imagen, qué raro que no se vea. En la imagen, acá creo que aparece, a ver, no está. A ver, vamos a ver acá, a ver, qué raro. Bueno, dice, bueno, perdón. En la imagen en que se expresa el expansionismo del capital francés en el Perú, esto se conoce a través de, bueno, Balta, pues, al ver pues que ya no quería darle la oportunidad a los consignatarios nacionales porque eran muy usureros y tenían cada vez un mayor poder, decide pues cambiar de contrato, ¿no? Ya se le estaba venciendo y el Estado no quiere renovarle a los consignatarios nacionales. Más bien le otorga todo el poder económico o la concesión del guano a una sola compañía, a la compañía Dreyfus. Es decir, ahí pues hablamos del monopolio, ¿no? O venta directa, ¿no? La venta del guano. Así es, ¿no? Se la pues a través del contrato Dreyfus, ¿no? Cuyo ministro de Economía, Nicolás de Pierola, hace las gestiones necesarias para que esto se dé, ¿no? Como un acuerdo.
Muy bien, chicos, perfecto.